Entonces quiero invitarle a acompañarme en la lectura de 4 versículos, que son los últimos 4 versículos en este libro de Efesios, de capítulo 6, y voy a estar leyendo de versículo 21 a 24. Efesios 6, versículo 21 a 24. Que dice la palabra de Dios: nuestro querido amigo Tíquico, fiel siervo del Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Y de nuevo repite: les envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios del Padre y el Señor Jesucristo les concede paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Oremos. Gracias, Señor, por este libro. Gracias que he tenido el privilegio de estudiarlo, y pido que ayúdeme ahora en esta tarde, que sea tu Espíritu Santo que me está dirigiendo. Que lo que digo, Señor, puede ser un ánimo para la iglesia, que tú puedes ser glorificado, y que este versículo, el último versículo, también pueden animarnos como iglesia. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Una pregunta: ¿por qué estamos aquí? Yo mandé un mensaje a la iglesia haciendo esta pregunta, y yo inventé a la iglesia de leer el libro de Efesios completo y hacer la pregunta: ¿por qué estoy aquí? No solamente voy a decirle de hacerlo, pero también yo leí el libro de nuevo y está marcando cosas que me llamó la atención. Y yo pienso que realmente aquí en este libro de Efesios podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué está aquí hoy en Madrid? ¿Está en Madrid porque naciste en Madrid? ¿Está en Madrid porque viniste a buscar trabajo? Puede ser viniste para buscar una vida mejor. Puede ser que está en la iglesia hoy porque tus padres enviaron y lo obliga a estar en la iglesia. Puede ser que tú estás en la iglesia hoy porque es la cosa que los cristianos hacen. Pero también espero que estás en la iglesia hoy para alabar al Señor, para ser edificado. Pero pregunto: ¿por qué estamos aquí? Entonces, yo quiero compartir por qué estoy aquí. Yo tengo un punto de vista diferente de que tenía a 19 años. Hoy mi perspectiva está más amplia. Pero yo espero que mi testimonio puede ayudarles a ver cómo el Señor me ha guiado y cómo me ha llegado a este punto de entender por qué estoy aquí. Y la razón que estoy compartiendo eso es porque creo que tiene mucho que ver con el texto de hoy y al final de este libro. Entonces yo quiero decirle por qué Sharon y yo estamos en Madrid. Bueno, sábado por la mañana me desperté pensando en un campamento donde yo trabajaba sobre 4 años, de 15 a 19 años. El campamento se llama Deerfoot Lodge. Y este fue 4 veranos muy especial para mí. Fue un campamento para chicos con el propósito que estos chicos pueden llegar a ser hombres de Dios. Entonces, el fundador de ese campamento en los años 1935, tu pasión era de ver niños, varones, conociendo a Dios y llegando a ser hombres fieles de Dios. Entonces, yo estaba recordando cuando me desperté 2 cosas especiales de ese campamento. Y una cosa que me llamó la atención es que había como 25 consejeros obreros
y cada 2 semanas llegaba 100 campantes. Y yo recuerdo que una de las metas nuestras durante estas 2 semanas era de llegar que cada niño que estaba en el campamento pudiera escuchar el Evangelio de Dios. Y era nuestra responsabilidad de trabajar con los niños que corresponden a nosotros a presentar el Evangelio. Porque no queríamos que ningún niño salga del campamento sin haber escuchado el Evangelio, sin haber tenido una oportunidad para entregar su vida a Cristo. Entonces, es algo que era importante para nosotros. Y nosotros pasamos 2 semanas con estos niños. Y una cosa que me gusta del campamento es que tiene un tiempo largo para compartir la palabra de Dios. Aquí en la iglesia tenemos clase de los niños 1 hora cada semana y en el año hay como 52 horas. Pero un campamento de 2 semanas tiene casi 500 horas para compartir la palabra de Dios a estos niños. Entonces, en nuestra mente, llevaba a ese niño a una aventura. Salimos en canoas, fuimos a subir montañas, senderismo, deportes, comimos bien. Pero la mejor comida para un niño en su vida. Y todo eso estaba creando un ambiente donde en el momento especial pudiera compartir el Evangelio a estos niños. Y uno de los mejores gozos en mi vida como joven es de compartir el Evangelio a un niño, a escucharle entregar su vida a Cristo. Para mí es algo como nunca. Yo doy gracias a Dios que yo tenía el privilegio de ser consejero y año tras año tenía oportunidad cada semana de compartir el Evangelio. Yo sé que en el cielo va a tener uno de esos niños conmigo en el cielo. Pero otra cosa que yo estaba recordando cuando me levanté el día sábado es que junto con compartir el Evangelio, todos los consejeros se levantamos a las 7 de la mañana y corrimos hasta la capilla y de allá en la capilla oramos por 20 minutos. Y oramos pidiendo al Señor, tú has traído a este niño a este campamento. Y nosotros pudimos ver rápidamente quién en la cabaña no era cristianos. Y nosotros como consejeros oramos. Señor, toca el corazón de este niño. Pero no solamente oramos por eso, pero decimos, Señor, ayúdanos a mostrar a Cristo frente de ellos. Ayúdanos a mostrar, vivir el Evangelio frente de ellos. Entonces, una trabajo de nosotros era ser cristiano, no solamente predicarlo y compartirlo y cantarlo, pero vivirlo frente a esos niños. Entonces, durante la semana, tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio y la última noche de campamento, cada 2 semanas, tuvimos un fogatas. Y era una bendición escuchar niños tras niños, la gracia de Dios, por el privilegio de haber conocido a Jesucristo, de ver un cristianismo verídico. Entonces, yo he terminado mis 4 años de campamento y recuerdo el día en que estaba saliendo de campamento para ir a mi primer año de universidad. Y recuerdo que el director, el pastor del campamento me llamó y me dijo, Pedro, vente acá. Y me dijo, Pedro, yo sé que tú le gusta el campamento, pero no se olvide que el campamento no es la obra central de Dios, es la iglesia. Entonces yo estaba pensando, ¿por qué me está diciendo eso? Yo no soy pastor. Yo quiero ir a estudiar para ser ingeniero civil y mi pasión es de ir a Pakistán a construir edificios para los misioneros. ¿Y por qué me dijo que en la iglesia es muy importante? No se olvide de lo que me ha dicho. Y lo puse, está bien, pero yo voy a la universidad, voy a ser ingeniero civil. Entonces yo fui a la universidad y pasé mis primeros 2 años
y la matemática y la química y la física me tumbó. Y yo estaba diciendo, Señor, ¿qué pasó ahí? Yo no recuerdo. Yo iba a ser ingeniero civil y mire que yo soy fatal en estos clases. Pero Dios en su soberano me envió a Japón en el año de 78 y pasé 2 meses en Japón en un campamento en el norte de Japón. Yo recuerdo una tarde el Señor habló conmigo de Pedro o Peter. Tú estás pensando en construir edificios, pero yo quiero enseñarle y decirle que tú ahora no vas a construir edificios, sino tú vas a construir personas. Y el ambiente para hacer este trabajo es a través de campamentos. Entonces yo digo, bueno, Señor, gracias. Yo pensaba que era ingeniero, pero si voluntad, está bien. Me gustan campamentos, entonces yo voy a trabajar y usar el campamento como Deerfoot para compartir el evangelio, para discipular a los jóvenes, los chicos. Entonces, yo regresé a la universidad, cambié mi dirección para hacer educación física. Y ahí no hay matemáticas, no hay química, no hay física. Yo era luchador, yo fui 3 veces a la competición nacional y me gustó deportes, todos. Y mi último año en mi clase acercó una chica, se llama Sharon. Y él quería ser director de campamentos. Y yo no sabía esto, pero tuvimos un choque en el primer día que conocimos. Y bueno, fue fatal. Eso es otra historia. Pero conocí a ella en un momento, en una situación no muy agradable. Pero yo sabía lo que estaba haciendo y 2 años después, Sharon y yo casamos. En Nueva York, yo era pastor de jóvenes y nosotros dos sentimos la llamada de Dios a ir a Venezuela a trabajar en el levantamiento de campamentos. Entonces, en agosto de 82 fuimos al seminario para prepararnos. Estudiamos 3 años en el seminario y en el año 89, Sharon y yo y los 2 chicos fuimos a Costa Rica para aprender español, pensando que, bueno, vamos a fundar un campamento en Venezuela. ¿Qué tiene que hacer con los países? Espera. Entonces, fuimos a Venezuela, fuimos a aprender español y recuerdo que pudiera contar a 10 cuando llegaba a Costa Rica. Pero Dios en su misericordia me ayudó y todavía estoy machacando mi español, pero gracias a Dios que logramos ir al campamento y por 10 años nosotros trabajamos en Perú, pero fundando un campamento para niños. Y fue un gozo en el año 94 que 10 chicos del campamento en Nueva York bajó a Venezuela y ayudó a nosotros a construir el primer edificio. Y yo estaba muy contento, agradecido, Señor, por el privilegio de servirle en campamento. Pero yo recuerdo lo que me había dicho David, que el campamento no es lo más importante. Entonces Sharon y yo decíamos, bueno, aunque estamos en el campamento, vamos a estar trabajando en la iglesia. Vamos a servir como maestros, como jóvenes. Y una historia que en el año 95 me nombraron como pastor de la iglesia. Entonces yo digo, wow, ¿por qué estoy yo aquí como pastor de la iglesia? ¿Qué está haciendo Dios poniéndome en ese cargo? Pero Señor en su misericordia me ayudó. Tú sabes que me es difícil de leer y escribir y todo eso, pero poco a poco el Señor me mostró que realmente es importante de la obra de la iglesia. Y Sharon y yo tuvimos la meta que una iglesia puede ser bien fundada si sabía cómo reproducirse. Entonces, en estos 10 años que estaba construyendo el campamento,
fundamos una iglesia y esta iglesia fundó otras 2 iglesias. Y al final de los 10 años yo quiero dejar esta obra de campamento y yo quiero dedicarme 100% a la obra del Señor. Y tuve el privilegio de conocer en el año 94 un señor que se llama Mark Dever, que escribió un libro que se llama 9 Marcas. Y yo no sabía el plan de Dios, pero a mí me gusta no leer ni escribir, pero me gusta reproducir materiales. Y Dios en su plan soberano me ayudó a ser parte de ese ministerio de 9 Marks, que tiene enfoque de levantar iglesias sanas, de construir iglesias sanas. Entonces, yo doy gracias a Dios que fue un proceso. No sabiendo que iba a ser pastor de una iglesia, pero estaba guiándome en todos los pasos, hasta que llegó un momento en que estaba fundando otra iglesia. Y cuando nosotros terminamos la obra en 99 en Venezuela, no, 2009, nosotros decimos, Señor, ya estamos saliendo de Venezuela, ¿qué hacemos? Y el Señor nos puso Madrid en nuestro corazón. Y nosotros decimos, y fuimos a visitar en marzo de 2099, 98, y vimos que en esta parte norte de Madrid no había una iglesia. En San Chinaro, Monte Carmelo, Morales Green, Las Tablas, había 400,000 personas, pero no había una iglesia. Entonces me recordó de Juan 10, acompáñame un momentito y no sé qué voy por Efesios. Pero todo eso es como parte que el Señor me ha preparado, mi llamado a entender por qué estoy aquí. Dice en Marcos capítulo 10. Juan o Marcos. Juan 10. ¿Qué dije yo? ¿Marcos? Sí. ¿No? Ok. Juan 10. Juan 10. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y él me conoce a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco a él, le doy vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellos debo traerlas. Así ellos escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, Sharon y yo estamos claros de este versículo que si nosotros éramos fieles en Madrid como pastores y clamamos, predicamos el evangelio, las ovejas de Dios iban a escuchar su voz y que van a ayudarnos a fundar una iglesia en el norte de Madrid. Entonces, yo sé que la obra aquí en Vida Nueva no es por mis obras, sino por la gracia del Señor. El Señor nos ha enviado aquí a España y yo doy gracias a Dios por todas las personas que ha traído, por todas las ovejas. Y veo que nosotros somos un equipo con la visión que vemos aquí en Efesios 6. Entonces ahora vamos a Efesios 6. ¿Por qué estamos aquí? Yo creo que la carta de Efesios realmente nos explica por qué el cristiano está en esta vida. Entonces, Pablo nos habla aquí en la primera parte de Efesios 1, que cuando nosotros, vamos a Efesios 1, que dice aquí al principio de este capítulo: alabado sea el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que ha bendecido en regiones celestiales con bendiciones espirituales de Cristo. Nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él.
En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según la buena propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Entonces la voluntad de Dios era de, antes de la creación del mundo, decidió adoptar a ciertas personas para formar su iglesia. Esa fue la voluntad de Dios. Yo entiendo en esto es que Dios de antemano escogió sus ovejas. Y el trabajo de nosotros como misioneros es predicar la palabra de Dios. Cuando yo vine a Madrid, yo no sabía quién era la oveja del Señor. Pero yo sabía, tengo que decir esto a todos, tiene que dar oportunidad a todos. Pero el Espíritu Santo va a tocar los corazones de las personas que realmente son suyas. Y si nosotros somos fieles en predicar la palabra de Dios, entonces podemos ver que Dios va a abrir los ojos y las ovejas van a escuchar. Aquí más adelante en versículos 18 a 23 hablamos del poder de Dios. Entonces el poder que levantó Jesucristo entre los muertos es el mismo poder con quien nosotros contamos hoy a la obra que tenemos delante de nosotros en levantar a la iglesia. ¿Y cómo era nosotros anteriormente, antes de ser cristianos? Capítulo 2 dice que éramos muertos en nuestros pecados y delitos. Dios nos salvó y nos levantó entre los muertos para darnos vida de nuevo. Entonces, eso es nada de nosotros. Estamos aquí hoy en día por la gracia de Dios. Como dice en Efesios 8 y 9, por gracia sois salvos mediante la fe. Y este no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos obreras tuyas, hechos, porque somos Hechura. hechura suya, creado en Jesucristo para las buenas obras. Las obras Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, para que anduviésemos en él. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, Dios, en el tiempo antepasado, creyó las obras que necesitamos hacer en el año 2025 en Madrid. Está planificado. Lo que ha sido salvado, Dios tiene un plan para nosotros. Entonces, esa es una maravilla que encontramos en el libro de Efesios, que Dios tomó dos pueblos, los griegos, los judíos, y se juntó a través de sangre de Jesucristo en la cruz de Calvario para hacerlo un solo pueblo. Y vemos aquí en los primeros 3 capítulos de Hechos la doctrina de la iglesia. Pero no solamente vemos la doctrina de la iglesia, pero Pablo nos explica en el capítulo 4, 5 y 6 cómo llevar a esa doctrina, cómo llevar esta práctica en la iglesia local en nuestra vida. Y recuerdo cuando predicamos en el capítulo 4, versículo 1, que dice, por eso que soy preso por la causa del Señor, os ruego que viven en una manera digna del llamamiento que ha recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuérzate por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros caminamos en una manera digna de nuestro llamamiento. Si hemos sido llamados para ser sus ovejas, si hemos llamado para ser parte de su iglesia, entonces tenemos esta responsabilidad. En capítulo 4 habla de los roles de los líderes en la iglesia. En capítulos 5 y 6 habla de cómo debemos amar uno a otro. Y termina diciendo que, bueno, esa obra no es tan fácil, necesita la armadura de Dios. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza, sino con la armadura de Dios. Entonces hemos pasado mucho tiempo hablando de esos temas, pero hoy llegamos a los últimos versículos. ¿Qué tiene todo lo que estoy diciendo con este último versículo? Espero que ahora se pueden conectar mi testimonio junto con estos últimos 4 versículos. Aquí en versículo 21 nos conocemos un señor que se llama Tíquico. ¿Quién es ese Tíquico? Tíquico. Estoy practicando cómo decirlo.
No es un nombre de común, no hay nadie en la iglesia con ese nombre, entonces no estoy acostumbrado a repetir ese nombre. Pero encontramos a él en Hechos capítulo 20 y lo que entendemos que era de ciudad de Éfeso. Y a lo mejor conoció a Pablo mientras que Pablo estaba ya 3 años levantando la iglesia. Pero en este momento él está acompañando a Pablo en Roma. Recuerdo que Pablo estaba en Roma escribiendo esta carta. Entonces, para ayudarle en ese contexto, de esos últimos 4 versículos, quiero ponerte un escenario. Y una razón que tengo esta ropa puesta hoy. Supongamos que el fundador de esta iglesia, parte del equipo, fue a Pakistán a predicar el evangelio y me quedo en un cárcel por haber predicado el evangelio. Imagínate cómo sería la iglesia Vida Nueva Madre con Peter en un cárcel en Pakistán. Yo me imagino que van a estar preocupados. Cuando yo estaba allá, yo tuve un móvil y por WhatsApp yo estaba pasando mensajes, videos, fotos, pidiendo, bueno, ora por mí, me toca predicar, gracias por orar, llegué con bien. Pero Pablo no tenía móvil, Pablo no tenía correo electrónico, pero tiene una carta. Entonces, como yo sé que vosotros estáis preocupados por mí, si yo estaba en la cárcel en Pakistán, tú puedes imaginar la iglesia de Éfeso, que su pastor, su fundador, estaba en un cárcel en Roma. Entonces no había correo electrónico, no había teléfonos. Entonces está preocupado, dice, bueno, ¿cómo está nuestro amigo, nuestro pastor Pablo? Entonces Pablo está consciente que su iglesia, sus hermanos allá en Éfeso estaban preocupados por él. Entonces, siendo un hombre preocupado, cariñoso y preocupado por sus ovejas, él quería enviar a Títico, eso, a saludar a la iglesia y darle un informe. Entonces fíjese que Pablo está allá en cárcel, no sé cómo está la comida, a lo mejor el joven está ayudándole a buscar comida, y muchos creen que a lo mejor él escribió con sus manos el libro de Efesios. Pero Pablo, no pensando en sí mismo, decidió, bueno, yo voy a enviar a mi amigo, mi compañero, a Éfeso para llevar esa carta de ánimo a la iglesia. Y muchos creen que Títico leyó la carta frente a la iglesia y a lo mejor mientras que estaba leyendo algo, hermano, explíqueme eso, ¿cómo es que somos salvos por la gracia? Hermano, explícame cómo es que 2 pueblos ahora son unidos. Entonces, creemos que él fue útil para llevar la carta a la iglesia de Éfeso, pero no solamente llevó esa carta, también llevó la carta a la iglesia de Colosenses y también llevó la carta a Filemón. Entonces Pablo escribió esas 3 cartas y este servidor, Títico, fue quien había enviado allá. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo eso de misiones, mi trabajo en Venezuela, cómo llegó a España? Es que nosotros como misioneros estamos conscientes que nosotros no podemos hacer esto sin oración. Y Charo y yo tenemos cartas que hemos escrito por los últimos 38 años a la gente que nos apoya en Estados Unidos. Yo recuerdo cuando enviamos la primera, costaba 22 céntimos cada carta. Entonces tuvimos que imprimirlo, meterlo en el sobre, poner la estampilla, poner la dirección, y nos costaba como $120 para enviarlo. Pero bueno, está bien, necesitamos la oración de la iglesia y la hermana que nos está apoyando. Y por 38 años hemos
enviado cartas pidiendo oración, porque nosotros solamente son siervos, necesitamos la bendición de Dios. No solamente necesitamos financiamiento, pero necesitamos la oración de la iglesia. Y nosotros estamos agradecidos que por 38 años, Señor, has cubierto a nosotros con oraciones. Y como Eddie está ahora en Irlanda, nosotros estamos orando por Irlanda, por la obra que está haciendo. Y esta iglesia con quien Eddie está compartiendo, ahora va a estar orando por la iglesia Vida Nueva en Madrid. Y ya Eddie y Marja están comenzando a entender cómo es escribir cartas a la persona que está apoyando. Yo he leído varios de ellos. Son más atractivos de la mía porque no soy de este nueve de jóvenes que conocen tantos trucos, videos que son muy bonitos. Yo recuerdo cuando llegó correo electrónico. Yo dije que los ahorro $120 y fue enviarlo por email. Yo recuerdo que en el 92 cuando llegó el email, nosotros podíamos mandar una carta y en vez de horas tener una respuesta. Yo digo, wow, es impresionante. Cuando yo estaba en Costa Rica estaba aprendiendo a quería aprender a usar el radio. ¿Cómo se llama este radio? Sí. Shortwave radio. Con la idea que yo podía hablar por radio a Estados Unidos, porque llevaba como dos semanas para que llegue una carta de Estados Unidos y 2 semanas para regresar. Pero con un radio, bueno, desviándome. Pero quiero hacer este punto, la importancia de oración. Y la importancia que Pablo pusía en las oraciones de la iglesia. Entonces Pablo, siendo un apóstol grande, era humildemente dispuesto de decir, bueno, cuáles eran sus necesidades. Y él dijo en estos 4 versículos que el hermano va a decir, ¿cómo está todo? Entonces Pablo va a destapar su vida y explicar cómo va su vida allá en Roma. Entonces dice, díganle todos, quiero que la iglesia esté animado, sabiendo mis dificultades, mis luchas, mis áreas difíciles, para que puedan estar orando por mí. Y hermanos, como iglesia, cuando está pensando en este pasaje, pensando cómo se pueden aplicar, yo estoy seguro que nosotros necesitamos oraciones. Y no solamente los misioneros deben compartir sus necesidades y cómo orar por ellos, pero todos nosotros tenemos que estar abiertos para decir cómo va nuestro trabajo como misioneros. Porque realmente todos los cristianos en esta iglesia son misioneros. Y nosotros necesitamos ser humildes y dispuestos de compartir entre uno u otro cómo le va. Yo agradezco a Elsie que está dispuesto de decir públicamente, ore por mis amigos, ore por esas personas. Y llegó Sergio el domingo pasado y estamos gozando de ver Sergio con nosotros. Y estamos orando para que Sergio pueda regresar y los otros contactos también. Pero no solamente deben compartir eso, pero nosotros, todos nosotros, tenemos que estar dispuestos de compartir uno a otro. Y una cosa que está compartiendo entre Eddie y John es que nosotros en nuestra iglesia necesitamos un ambiente donde podemos compartir los motivos de oración para que podamos orar uno por otro. Nosotros no sabemos todos los motivos de oración de Eligio y no sabemos los motivos de oración de Everett, pero me imagino que cada persona en la iglesia está pasando por situaciones. Tenemos amigos con quienes estamos constantemente en contacto, y nosotros como iglesia es importante
que hablamos y compartimos. ¿Cómo ha ido? Como Pablo estaba dispuesto de abrir su corazón a la iglesia de Éfeso, también nosotros como iglesia debemos abrir nuestro corazón de compartir cómo le va. ¿Cómo podemos orar por Alex en su trabajo? Entonces yo sé que no todo el mundo, tenemos que orar por todo el mundo, pero para mí fue una bendición en Deerfoot, cuando los 7 de la mañana me juntaba con dos o tres personas y oramos pidiendo al Señor, toca la vida de Rick. Señor, abre sus ojos para puedan ver y entender el Evangelio. Y nosotros vimos la bendición de Dios en ese campamento. Tantos niños que hoy en día están caminando con el Señor, que son pastores, que son misioneros en muchas partes del mundo. Y nosotros tenemos esta bendición de haber sido llamados desde la fundación del mundo, que tenemos la gracia de haber sido recibidos y tenemos este poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, entre nosotros mismos. Tenemos esta bendición para estar trabajando uno por otro. Mire, nosotros tenemos que orar por Marco Campoverde allá en Ecuador y pedir al Señor que haga un milagro y cuide esta iglesia. Nosotros tenemos que juntarnos, y cuando nosotros juntamos en oración podemos ver la bendición de Dios. Y yo doy gracias a Dios por los hermanos que están orando por esta iglesia en Vida Nueva. Nosotros tomamos el paso de fe de comprar un local. ¿Cómo podemos levantar esta cantidad de dinero? ¿Cómo podemos tener el dinero para hacer la reforma? Pero Dios ha sido fiel, y cuando nosotros tomamos la fe y confiamos, Señor, y oramos, podemos ver cosas que no se pueden imaginar. Entonces, yo veo en este versículo, los últimos 4 versículos, que Pablo estaba dispuesto y quería que la iglesia en Éfeso sabía su situación. Y estaba dispuesto de enviar a su amigo para compartir tus necesidades. Y yo creo que podemos aprender de Pablo. Si Pablo era humilde para decir a la iglesia cómo orar por él, ¿no puede nosotros también compartir uno con otro? Yo recuerdo en el tiempo de pandemia que tuvimos muchos grupos en la iglesia. Y en vez de estar en la iglesia, estamos reuniendo en estos grupos. Y sentí que había aunque era por Zoom, había esta amistad entre nosotros, sabiendo y orando uno por otro. Pero hay otra cosa que creo que podemos ver en este versículo de Tíquico, que vemos aquí en versículo 21, que era un hermano amado. Yo pregunto, ¿cómo clasifica la iglesia a ti? ¿Pudiera ser Pedro amado, Wilman amado? ¿Somos conocidos como amados? Entonces, nosotros somos llamados para reflejar el amor de Cristo. Y para ser amado, tenemos que esforzarnos. Yo sé que naturalmente nosotros entramos a la iglesia y lo más natural yo voy a encontrar una silla, sentarme y esperar que comience el culto. Pero vemos aquí en este video de ese joven que también dice que era un siervo. Era un hermano siervo. Yo sé con mi naturaleza pecaminosa que yo tengo una tendencia de desear ser servido. Pero cuando nosotros entramos a la iglesia, preguntamos, ¿qué puedo hacer hoy para servir a la iglesia? ¿Cómo se pueden mostrar el amor de Cristo? ¿Qué necesidad en la iglesia que yo pueda atender sin que el pastor me invite? Yo veo que ese tipo quiere ser hermano, que era un siervo. Un siervo es una persona que no tiene que pedirles hacer algo, se ve una situación y sin que alguien lo diga, bueno, está ahí sirviendo. Pero también vemos aquí en este versículo que dice fue fiel.
un siervo fiel. ¿Y cómo es una siervo fiel? Se puede contar con él. Se puede contar que no hay que llamarle, mira, recuerdo que tú tienes responsabilidad en la iglesia, que vaya a tiempo. Sino una persona fiel es una persona que te puede decir, yo cuento con Norby. Si Norby me ha dicho que va a hacer una cosa, ni me preocupa, porque yo sé que Norby va a cumplir con su palabra. Necesitamos gente fiel en la iglesia. Entonces podemos aprender, si queremos tener una iglesia y queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Dios necesita en su iglesia hermanos y hermanas que están dispuestos a amar uno a otro. La iglesia necesita hermanos y hermanas que están dispuestos a servir. Nosotros hace un tiempo atrás repartimos algunas hojas con maneras en que se pueden servir. Y por estar en Pakistán, por Eddie estar en Inglaterra y yo no hemos terminado eso, pero los pastores de la iglesia tenemos este compromiso de sentar con todos los miembros y preguntarle y ver realmente cómo se pueden ponerle a servir en la iglesia. Pero también, si preguntamos cuál es la voluntad, cuál es mi propósito. Dios quiere que nosotros amamos, servimos, pero también que seamos fieles. Personas que podemos contar. ¿Alguien puede decir de memoria Marcos 10:45? Todavía no está en nuestro versículo de este año. Pero dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida por muchos. Entonces, nuestro ejemplo de Jesucristo es que Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y si queremos cuál es el propósito de Dios en mi vida, es para servir. Tenemos el privilegio de ser parte de su reino, de su extensión de su reino en esta iglesia. Pero el segundo punto que quiero tocar un momentico terminando es la doble bendición que vemos en los últimos 2 versículos de este libro. Ve lo que dice Pablo en esta bendición. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo le concede paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Entonces aquí yo veo 4 cosas que podemos enfocar en esta bendición. Primeramente, Pablo está pidiendo paz. Recuerdo cuando estaba hablando de la armadura de Dios, que hablaba de preparar sus pies con el vestido de la paz. Recuerdo esta parte de Efesios. Es importante, hermanos, que estamos en paz con Dios. Es importante, hermanos, que estamos en paz con nosotros mismos. Que sabemos que nuestros pecados son perdonados, que tenemos confianza que estamos en la voluntad de Dios, pero también necesitamos paz con los demás en la iglesia. Entonces, veo que una cosa que podemos estar haciendo, que la voluntad de Dios es que oramos por la paz en nuestra iglesia. Que cada hermano pueda llegar a conocer esta paz con Dios. Tener paz en su propia vida, tener paz en su matrimonio, en todas sus relaciones. Pero también es importante aquí de orar por amor. Y vemos este amor en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 4, que dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y manchados antes de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según la buena propósito de su voluntad. En amor, Dios nos escogió. Fue una decisión de Dios. Y tenemos que orar que nosotros mismos podemos tomar esta decisión de mostrar este amor a los demás en la iglesia. Pero también vemos aquí
la última bendición que Pablo está pidiendo por la iglesia es para que ellos puedan conocer las gracias de Dios. Yo recuerdo la canción de John Newton, Sublimes Gracias, que dice: sublimes gracias del Señor, que un infiel salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y ya me halló. Este señor era vendedor y comprador de esclavos, pero Dios por su gracia abrió sus ojos y pudiera hablar de la gracia de Dios en su vida. Como dice Efesios 2:8-9, somos salvados por la gracia de Dios. Y tenemos que seguir orando que esta gracia pueda abundar en nosotros, que podamos ser capaces de compartir las buenas nuevas y explicar que Dios desea extender su reino. Bueno, ahí llegamos al final de Efesios, y lo que espero que como Pablo está dispuesto de abrir su corazón a enviar a su amigo, de compartir la iglesia y de orar por él, que nosotros como iglesia también podemos tener ese ánimo. Yo espero que podamos animar a la iglesia de usar su casa donde el lugar para invitar a otros hermanos en la iglesia. La iglesia no se congrega nada más los domingos en la tarde. Nosotros somos la iglesia durante toda la semana. Y yo invito de considerar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Una de las cosas que Dios desea es que nosotros entre la semana reunimos, oramos, apoyamos uno a otro. Y yo espero que en nuestra iglesia podamos ver ese ánimo. Pueden ser en la casa de John los viernes, pueden ser en la casa de Pablo en el sur de Madrid, pueden ser en Alcobendas, pueden ser en Comunidad Viejo, ahí mismo en Madrid, que podemos estar juntando, invitando a los hermanos, conociendo sus necesidades y orando uno por otro. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere hacer en tu vida? Dios ha traído a nuestra iglesia, yo sé por su gracia, tiene obras planificadas para que anduviésemos en ellos. Que seamos una iglesia que realmente busca el trabajo de Dios y ser fiel en cumplir la obra que el Señor ha llamado a hacer por él. Señor, gracias por este libro de Efesios, gracias que tú sí tienes un propósito, que en el tiempo pasado nos ha llamado, nos ha escogido para ser parte de su familia. Qué bendición ser parte de la familia de Dios. Pero Señor, solamente nos ha llamado para ser parte de su iglesia, sino de ir a buscar otros. Tú dijiste en Juan 10 que tú tienes otras ovejas que necesitan escuchar la voz, las buenas nuevas. Y tenemos esta promesa, Señor, que si nosotros somos fieles en predicar las buenas nuevas, las ovejas tuyas van a escuchar su voz y van a responder. Entonces pido que use nosotros, use esta iglesia, Señor, para cumplir tu voluntad, porque un día sabemos, como dice Mateo 25, que todos nosotros tenemos que estar frente de ti y que tú vas a preguntarle qué hemos hecho, si hemos cumplido con las obras que tú tenías asignado por nosotros. Espero que todos nosotros podamos decir sí. Gracias, Señor, por ese libro, por lo que hemos aprendido en ella. Ahora sea glorificado y ayúdanos a aplicar los puntos importantes en nuestra vida y en nuestra iglesia. En nombre de Jesús te lo pido. Amén.